Bueno, Carlos, Ernest, muchas gracias. bienvenido, buenos días. Qué buenas. Viajecito bien. El viajecito ¿Estás, bien, bueno, como sabes, estás, me he parado de Gerona antes, pero bueno, por suerte venía a tren después, así que hemos podido recuperar un poco el tiempo. Muy bien. Pues hoy tenemos el placer de tenerte. La verdad es que es realmente un honor tenerte aquí. Y Carlos Rey es el fundador de la Dirección por Misiones a las Empresas en España y actualmente profesor y director de la Cátedra de la Dirección por Misiones y Gobierno Corporativo de la UIC, la Universidad Internacional de Cataluña. Aparte, has escrito algún que otro libro interesante, por cierto, sobre la Dirección por Misiones. Pues muchísimas gracias por esta invitación. Antes de hablar sobre las empresas, de las organizaciones, que de esto sabes un buen rato, nos gustaría saber un poco el Carlos de pequeño, dónde nació. A mí en cierta medida me había gustado siempre el mundo de la empresa. Mi padre Bien, es abogado, pero también tenía mucha relación con el mundo de la empresa. Y de hecho recuerdo un día saliendo del teatro, nos juntamos con varios empresarios, ¿no?, que conocía a mi padre y nos invitaron a cenar, etcétera. Y ahí me llamó mucha atención, yo era bastante pequeño, me llamó la atención que vi montar 3 empresas ese día, en la misma cena. Y entonces de repente uno vino y dijo, tengo una idea, mira qué os parece. Entonces empecé a explicarlo, yo te pongo tanto, yo te pongo cuánto, no sé qué, tal, pum, y se montó una empresa, luego vino otro y tal. Bueno, y a mí la verdad es que aquello me quedó muy grabado, ¿no? De cómo realmente la ilusión por levantar el país, realmente por crear puestos de trabajo, por hacer proyectos, ¿no? Y a mí eso me fascinó. Y realmente cuando pensé en qué quería dedicarme, el mundo de la empresa siempre me había fascinado, ¿no? Yo creo que el mundo de la empresa siempre pensaba que es el sitio donde uno puede aportar, ¿no?, donde uno puede aportar a la sociedad, ¿no? Al final, si lo piensas, pues bueno, todo lo que tenemos aquí, de lo que disfrutamos, todas las cosas que hacen las casas, las carreteras, el cine, todo al final lo están moviendo empresas, no organizaciones. Desde ahí se puede aportar mucho, ¿no? Pero también te decir, yo cuando estudié la carrera, pues iba con esa ilusión, hacer algo por el mundo, ver, ¿no?, encontrar mi lugar. hiciste ESADE, puede ser. No, No, yo estudié ADE, lo que ADE, sería Administración de Empresas sí. en su día. Yo lo estudié en la UIC, donde más tarde pues luego haría mi doctorado, y luego hoy doy clases en la UIC. Y yo recuerdo aquel entonces, y no era un problema de la universidad donde yo estaba, sino era un problema de lo que se estudiaba, ¿no? Ya. En aquel entonces, el mundo de la empresa se entendía puramente desde la perspectiva de los números, del dinero, del poder, ¿no? Ganar dinero era lo más importante. Yo recuerdo que sería, ¿para qué existe la empresa? Para ganar dinero, ¿no? Todo el mundo, era como, recuerdo que había la asignatura de recursos humanos, por ejemplo, ¿no? Y en recursos humanos, pues yo esperaba, bueno, pues esto será, hablarán de personas, etcétera, ¿no? Y esto no. Era ¿No? cómo despedir a la gente, cómo pelearte con los sindicatos, cómo, nada, como... Y al final, bueno, pues yo recuerdo que viví una carrera, digamos, de administración de empresas que me parecía muy ajena, ¿no?, a lo que yo por lo menos sentía dentro. A mí con nosotros decían, no, la empresa está para ganar dinero y lo más importante es ganar dinero. Claro. Yo decía, yo no estoy de acuerdo con esto, ¿no? Mira, te voy a contar una anécdota que me pasó hace unos meses. Yo tengo un amigo, un profesor en Estados Unidos, que está trabajando con uno de los primeros bancos del mundo, Ujú, ¿vale? Una de las principales empresas del mundo, ¿no? ujú. Y entonces me dice, oye, ¿me puedes ayudar? Que hemos trabajado el tema del propósito y de la misión con ellos, etcétera, ¿no? Ya, pues fantástico, ¿no? Y entonces me dice, mira, les gustaría entender cómo el propósito, cómo la misión les ayuda a ganar dinero. Y sí. Y dice, como tú te dedicas a estrategia, ¿por qué no nos ayudas y nos explicas, ¿no? Y tal. Bueno, fantástico, estuvimos un día trabajando, estuvimos con todo el equipo de dirección, fue una sesión maravillosa. Entonces, de hecho, lo que hicimos fue poner el propósito, lo que ellos querían hacer, que por guardar, digamos, la confidencialidad, te digo, tenía que ver con hacer un mundo mejor, ¿vale? Y luego lo relacionamos con el beneficio, y entonces fuimos viendo las conexiones. Claro,
Si tú quieres hacer un mundo mejor, la gente está más motivada, tus clientes lo entienden, más fidelidad, tal, y eso te hace ganar más dinero, ¿no? Pero además ganar más dinero te lleva también a que puedas reinvertir, tal, y puedes seguir haciendo un mundo mejor. Y así fuimos creando conexiones, ¿no? Y viendo, bueno, estaban encantados. Tanto que nos fuimos por la noche, nos fuimos a cenar con la número 2 de la empresa. Y entonces cuando estábamos cenando, de repente llega un momento, la número 2 me mira y me dice, oye Carlos, vamos a ver, todo esto del propósito de hacer un mundo mejor y tal, todo esto está muy bien, pero, a ver, en realidad, el propósito de la empresa, la misión, es maximizar el beneficio del accionista. Yo me quedé así. Ahora tú piensas que estábamos mi amigo, esta mujer y yo, ¿vale? Mi amigo llevaba trabajando con ellos ya 6 meses en todo el proyecto de la misión, del propósito, ¿no? Y de repente la número 2 de la empresa, que además era la líder de ese proyecto, estaba poniendo en cuestión los propios fundamentos de la idea del propósito que estamos trabajando, ¿no? Ya que te comentaba que ella quizá no en su cabeza, ¿no? El fondo al final es ganar dinero, más dinero, esto está ¿no? muy bien, pero al final, o sea, el propósito real es maximizar el beneficio del accionista, ¿no? Ahí te quedas tú congelado, ¿no? Porque ahí me quedo, bueno, sí. que realmente sabes que se quedó congelado, mi amigo. Ah, Amigo, porque era su proyecto. O sea, yo en el fondo estaba invitado, ¿no? Pero era el proyecto que lleva mucho tiempo trabajando, ¿no? claro. Y de repente dice, ostras, pero ¿cómo? Entonces le miro y está blanco. Pero yo creo que está blanco, uno, por lo que acaba de escuchar, y dos, por decir, ¿y ahora qué le contestas? A ver, ¿qué vas a decirle, no? ¿Qué le dicen? Pues mira, muy tranquilo, le dice, mira, esto es lo que tú piensas, ¿verdad? Y entonces me dice, sí, esto es lo que pienso. Digo, ¿vale? Pero, ¿esto es lo que tú sientes? Ya. Me dice, no. Esto no es lo que yo siento. Digo, pues mira, se trata de esto. El sentido, el propósito, se trata de conectar lo que piensas y lo que sientes. Me dijo, gracias. Pedimos una botella de vino y ya continuamos la cena, ¿no? Pero bueno, ¿qué te quiero decir? Que eso es un poco lo que a mí me pasaba cuando estudiaba en la universidad, ¿no? Yeah. O sea, yo escuchaba esto y, a ver, yo te voy a decir que yo soy una persona muy intuitiva. Porque cuando yo te miro, no veo lo que tengo delante. Yo no veo quién eres. Veo quién puedes ser. Un momento, ¿eh? No, y esto no estoy hablando de que yo me vea... Sencillamente lo percibo, Claro. ¿no? Percibo. Yo creo... Y percibo no solamente en la persona, sino su capacidad de amar. ¿Cuánto puede amar? ¿No? Y entonces, eso es algo que me encanta. Claro, entonces, cuando tú percibes en una persona todo lo que podría llegar a ser, es maravilloso. Porque no ves lo que hay delante, ves todo lo que... Entonces, ves cantidad de posibilidades, ¿no? Y es lo que vas percibiendo de cada persona, ¿no? Y creo que esto es muy importante. Lo mismo que me pasaba con esta mujer que te decía, ¿no? Sí, pero yo no veía delante una mujer que pensaba que la empresa maximizar el beneficio del accionista y tal, no. Lo que veía es lo que podría ser. ¿Cómo podría, no? Y de ahí, pues... Digo, no puede ser. Es que esta mujer no puede... esta mujer tan inteligente, esta mujer que ha hecho una carrera impresionante, no puede sentir realmente que la empresa está para maximizar el beneficio, para hacer dinero, ya está, maximizar el beneficio del accionista, ¿no? Bueno, pues yo cuando estudiaba en la universidad y me explicaban esto, me decían, no, la empresa está para ganar dinero, y veía que todo iba a dinero, de poder, etcétera. Yo decía, no, es que yo no siento que esto sea así, ¿no? De hecho, cuando empecé a trabajar, lo vi en la práctica. Yo lo primero que pensé es, me han engañado. Me han engañado. O sea, llevo 5 años y me han estado engañando, ¿no? Y las cosas no funcionan así. Claro. La gente... Que además, la idea era, la empresa está para ganar dinero y cada persona busca su propio interés. Esto era... Y digo, mira, ni lo uno ni lo otro. ¿No? Ni lo uno ni lo otro. O sea, todo está, pero lógicamente está el interés y todo lógicamente está el ganar dinero. Pero hay muchísimo más, ¿no? Y esa es la parte que... Y cuando acabas, o sea, tú todo esto que lo haces de manera inconsciente, como dices, de pequeñito, y lo vas desarrollando, hasta hace poco dices que quizás has visto este don que tienes, ¿no? Esta parte tuya. Después cuando acabas la carrera empiezas a trabajar, ya sientes que tienes que hacer algo para cambiar
esta Es dinámica. importante esto, ¿no? Mira, realmente el sentir lo que tenía que hacer vino más tarde. Ah, Pero cuando acabé la carrera, lo que sí que sentí es lo que no iba a hacer. Es dedicarme a la buena, empresa. Eso lo buena. tenía súper claro, ¿no? Buena. De hecho, mira, te voy a confesar que ni siquiera fui a la graduación. Ah, Me cogí un billete y me fui a la India. estamos hablando con... Bueno, pues 22 años. Igual Realmente, allí bueno, experimentas nuevas un viaje emociones impresionante. o... Un viaje impresionante. Ahí lo que Muy hice bien. fue, bueno, ¿Te primero marchaste estuve mucho tiempo? viajando, estuve 3 meses. Muy bien. Estuve 3 meses, ¿no? El primer mes estuve dedicándome a ayudar en un campo de refugiados tibetanos. Muy bien. Y estuve ahí, bueno, hice amistad con un monje budista, por ejemplo, ¿no? Muy bien. Y ahí aprendí muchas cosas, ¿no? También y de plantearme, viajé mucho. Y bueno, tenías grandes conversaciones, ¿no? con la gente, ¿no? Y tenías como... Realmente la India, en ese sentido, se juntaron todos, ¿no? Juntó la edad que tenía, se juntó también, pues, la inquietud, estaba buscando respuestas también, ¿no? Había un poco de huida, te lo reconozco también, o sea, un poco de huida de decir, bueno, yo todo esto no quiero dedicarme al mundo de la empresa, pues vamos a ver a qué me voy a dedicar, ¿no? Y recuerdo que una vez, pues, charlando con un periodista, que también él se dedicaba pues a viajar por la India, él había entrevistado hacía no mucho tiempo a la Madre Teresa de Calcuta y entonces me estuvo hablando de una casa que tenían en Calcuta, se llama Kaligat, que es una casa donde estaban albergando enfermos terminales, donde iban a pasar ahí sus últimos días. Y Qué duro. entonces recuerdo cuando estaba charlando con él me decía, mira Carlos, si quieres entender el sentido de la vida, enfréntate al sentido de la muerte, ¿no? Buah, Y pues a los 2 días estaba en un tren para Calcuta. para Calcuta. Entonces, bueno, llegué por la mañana, me abrió una monjita, me dice, mira, estamos haciendo meditación ahora. Ah, bueno, bien, ¿no? Y de repente, una de las que estaba en el fondo me dice, siéntate aquí a mi lado, ¿no? Siéntate. Cojo la mochila, me siento a su lado y era la Madre Teresa. Wow. Entonces me quedé como, ostras, Sorpresón, claro, ¿no? sorpresón. No tenías ni idea, ¿no? Te dice, es que siéntate. nunca me hubiera imaginado que ni me la encontraría, ¿no? O sea, sencillamente, bueno, y entonces estuve ahí a su lado en silencio. Y entonces cuando terminaron, pues te comenté, le digo, madre, quiero ir a Caligat. Caligat era esta casa donde estaban, que acogían a enfermos terminales, ¿no? Y entonces me dice, pero tú sabes lo que es Caligat, ¿estás seguro de que quieres ir? Porque le digo, sí, quiero ir. Y entonces me dice, vale, puedes ir, pero tienes que venir por aquí. Cada mañana estás con nosotras, haces un rato de meditación y luego vas para allá. Cuando llegué ahí me encontré pues lo que me había dicho mi amigo, pues era un templo vacío que tenía camas, ¿no? Y donde albergabas gente, ¿no? Y ahí una de las monjas me dijo, mira, ves, este hombre es un hombre hindú, pues no tienen... Ha vivido toda su vida en la calle, no tiene ningún hermano, ninguna hermana, ningún amigo que le conozcamos y tú vas a ser eso, ¿no? Tú vas a ser su hermano, su hermana, su amigo, vas a cuidarle. Y eso es lo que hacía. Acompañar, Y entonces, acompañarle. sí, sí, acompañarles los últimos días de su vida, claro. Es Maravilloso. como, Maravilloso. esto es un máster. Eso es Si un acabaste la máster. carrera para ir a hacerte un máster de la vida, ¿no? Ese fue el máster. Qué bueno, Ernest. Sí. Este Máster de fue la el vida. máster, ¿no? Realmente. Porque fíjate que... El máster, cuando digo máster y se me ponen los pelos de Bien punta, dicho, bien dicho. es general, ¿eh? Es El máster, y además era algo difícil de entender, ¿vale? Porque a veces era gente que cogíamos en la calle. ya. Yo cuidaba a este hombre, pero a veces me tocaba cuando alguien fallecía, pues íbamos a buscar a otro, ¿no? Que fuera. Entonces íbamos a buscar gente de la calle y a veces era duro porque tenías que decidir quién. Imagínate. Había mucha gente enferma, ¿no? En aquel entonces se agolpaban cerca de las estaciones porque en los pueblos, cuando alguien se enfermaba, ya veían que ya no tenía curación, le montaban en un tren y entonces iba hasta la última parada y luego en las estaciones los sacaban y les dejaban por ahí. Y entonces íbamos a las estaciones y íbamos a ver. Wow. Pero claro, te sentías un poco, decir, no sé, ¿quién soy yo para elegir si tú o tú? Claro. Bueno, pues al final acababas eligiendo uno, ¿no? Y dices, porque tampoco tenías más sitio, ¿no? Y tenía
realmente era una labor maravillosa en muchos sentidos, pero también había que entenderla, ¿no? Sí, sí, no, y También había que entenderla. felicidades, ¿eh? No todo el mundo, no todo el mundo puede hacerlo. ¿Qué hacíamos? Acompañarles, ¿no? Le daba, pues, le daba sus pastillas, de su medicación para el dolor, pues también, pues, le daba de comer, le lavaba todos los días, ¿no? Intentaba, pues, unos días ya le cortabas las uñas, ibas- aprendí, Sí, pues, poemas sí. hindús. Le cantaba canciones muy flojito, se las cantaba cerca de él, ¿no? Y así va. Y así pasábamos el tiempo, ¿no? Mira, pues yo te puedo decir que fue unos días maravillosos, muy felices, pero tremendamente felices, ¿no? A veces cuando buscamos, ¿dónde está la felicidad? ¿Dónde está la felicidad? Pues yo te puedo decir, he encontrado felicidad en muchos sitios. Ahí te aseguro que la encontré, ¿no? Parece lo contrario. Que no, o sea, que has vivido una parte como muy triste, ¿no? Porque, y ahí tú encuentras la felicidad porque tienes esto, ¿no? Al final, No, mira, no todo el mundo, lo tiene. no era triste. Te aseguro que no era triste. No, pero digo que cuando tú puedes explicar, o mientras nos cuentas esto, y quizá alguien pueda pensar, qué momentos más duros y más tristes, ¿no? Y en cambio, fíjate, ¿no? Que fueron los días quizá más felices de tu vida en esa época, Fueron ¿no? duros, ¿eh? Bueno, no lo dudo. Pasa No, que duro y triste no es lo mismo. Pueden ya, ser muy duros y pueden ser tremendamente felices, como lo fueron. Y realmente para mí fueron unos días maravillosos, ¿no? Hasta que, sí, pasó lo que tenía que ocurrir, que este hombre se murió. claro, A este hombre le quería como un hermano ya, y se murió en mis brazos, ¿no? Yo recuerdo al día siguiente fui a casa de la Madre Teresa y me senté a su lado como hacía todos los días durante un mes. Pero ese día no podía estar, no podía ni ya, conciliar dos pensamientos, ¿no? Estaba por dentro hirviendo, ¿no? claro, Y recuerdo que cuando terminamos, todas las monjas salieron, la Madre Teresa se quedó un poco atrás, yo me quedé y me llamó, dijo, ven conmigo. Y entonces fuimos, había un pequeño patio al lado de la capilla, ¿no? Un árbol en medio, me acuerdo ya, perfectamente. Y entonces la Madre Teresa me preguntó, me dijo, ¿qué pasa? Y le conté. Y le conté lo que había pasado el día antes, ¿no? Le conté, mire, vale, llevo ya 3 meses aquí. Llevo huyendo. ya, Llevo huyendo. Llevo buscando respuestas. No quiero... Y le puedo decir que hoy estoy vacío, estoy completamente vacío, ¿no? Y me enfrenté. Está enfadado. Me enfrenté, le dije, pero ¿qué sentido tiene todo esto? ¿Cuántas personas tenemos en Caligat, ¿no? En esa casa? ¿40? ¿Cuánta gente hay muriéndose en la calle? Decenas, cientos. ¿Cuántos hay en el mundo? Miles. ya, ¿Qué sentido tiene? 40 personas. La Madre Teresa me escuchaba, ¿no? Era una mujer impresionante, te puedes imaginar, ¿no? Y lo que me dijo fue muy breve, ¿no? Primero escuchó y dijo, mira Carlos, pon amor en todo lo que haces. Bien. Pon amor en todo lo que haces. Decía, porque lo que cuenta no es cuánto haces. Lo que cuenta es cuánto amor pones en cada cosa que haces. Lo decía en inglés, jugaba con las palabras. Decía, what counts is not how much you do, but how much love you put in the things you do. wow. Wow. Sí, Eso es sí, lo que ella dice. Eso es lo que yo dije. Dije, wow, wow. Pero eso no solo me ayudó a entender qué estábamos haciendo en Caligat, qué estamos haciendo en aquella casa, ¿no? Dar amor a esa gente. Eso que llevaba haciendo durante un mes. Por eso estaba tremendamente feliz. Porque no hacías otra cosa que no fuera darle amor. Poner amor en cada pequeña cosa que hacías, en esa pastilla que le dabas, en esa canción, en ese poema que recitabas, en cortarle las uñas, en cada pequeña cosa que estabas haciendo, ¿no? Y entonces dije, wow, Sí, sí, es ¿cómo una te dices? respuesta, es... Y entonces dije, bueno, ¿y si todo esto lo aplicamos al mundo de la empresa? ¿Y si todo lo que yo he ahí estudiado? es el momento donde Sí. te sale una luz, ¿no? Y dices, ¡buah! Si todo esto que yo he estudiado, que va de dinero, de poder, al final, todo lo que habíamos estudiado era cuánto haces, cuánto produces, cuánto ganas, cuánto. Dije, pero,
Y si la clave está en cuánto amor pones en eso, Sí. en cada una de las cosas que haces, ¿no? Bueno, y ese fue el final de mi viaje a la India. Ahí Volviste decidí que, convencido de mira, hacer ahí decidí este... que me iba a ir que me iba a dedicar al mundo de la empresa. A esa empresa, a la que veía entonces, ¿no? Claro. De hecho, lo primero que hice fue muy gracioso, bueno, regresé, yo tenía que volver por Delhi, ¿no? Para coger el vuelo para Barcelona, y entonces lo primero que hice me fui a la embajada de España en la India, y entonces pedí, le dije, mira, me quiero dedicar al mundo de la empresa, me encanta este país, me gustaría conocer cuántas empresas, las empresas que hay que son españolas y que están en la India, porque les voy a ofrecer que quiero trabajar para ellos. Y entonces, me quedaron así, chaval, ¿pero cuántos años tienes? Que entonces tenía 22 años. 22, 23, tenía, ¿no? Sí. Y entonces me dice, bueno, el hombre le llamó mucha atención, le conté la historia de dónde venía, que había estado en Calcuta con la Madre Teresa y tal. Y me dice, oye, pues adelante, mira, toma, te doy la lista, ¿no? Y me pasó todo el listado de todas las empresas españolas. Y con la lista debajo del brazo, y el avión me fui para Barcelona. Entonces regresas a Barcelona con toda esta fuerza y felicidad y con toda la Mira, aventura te en digo una cosa, estuve un mes sin hablar con nadie. un mes. Un mes. Mis padres decían, no sabemos si llevarle, porque además había adelgazado, pesaba 50 kilos, entonces había adelgazado. Y decía, no sé si llevarles al hospital o al psiquiatra, no sé dónde llevarle. ¿Qué le ha pasado? Que viene de la India, Sí. ¿no? Que ha estado ahí meditando. Claro, es una experiencia. Tú imagínate lo que significa estar durante un mes, entre otras cosas, cada día, no solamente con mi amigo, al que quería como un hermano, sino cada día meditando con la Madre Teresa todos los días, algo que nunca olvidaré, ¿no? Hiciste un cambio radical en tu vida, ¿eh? Aquí. Radical. Que está bien, porque así pudiste ver a lo que te dedicas ahora, que empezaste después de este mes sin hablar. ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Bueno, entonces ya a partir de ahí, empezaste bueno, pues decidí que tenía que buscar trabajo, eso para empezar, ¿no? Y entonces escribí a todo el listado de aquellas empresas, ¿no? Algunas empresas me contestaron, mire, muchas gracias, nos ha gustado mucho su historia, y tal, pero no tenemos pensado pues enviar a nadie, tal, no. La verdad que, si lo piensas bien, no tenía mucho sentido, porque normalmente un expatriado enviaban a gente que ya eran profesionales, que ya tenían experiencia, etc., ¿no? Por lo tanto, un chaval recién licenciado de la carrera, y más en aquel entonces, ¿no? Y enviar a la India como que tampoco tenía mucho sentido, ¿no? Y de repente me llamó la secretaria del presidente de unas empresas que había escrito, que Muy era bien. una empresa de automóvil. Justamente era una empresa que se dedicaban a la automoción, a la postventa. automoción. Se dedicaban a fabricar partes. Ellos hacían retrovisores, cables, frenos de mano, etc. Y entonces me llama, habían montado una planta en la India, hacían mucho tiempo y estaban justo para empezarla. Y entonces me llama la secretaria del presidente. Me dice, Carlos Rey, sí. Dice, mire, le llamo, soy la secretaria del señor Pujol. Yo no sabía quién era el señor Pujol. Me dice, no, soy el presidente, empresa, tal. No, pues, mire, es que su carta ha llegado al presidente y quiere conocerle. Entonces, bueno, ¿cuándo le iría bien? Digo, cuando quiera. Dice, bueno, mañana a las 11 le iría bien. Digo, pues sí, pues a las 11 mañana estoy ahí, ¿no? Y entonces fui al día siguiente, y me acuerdo, bueno, se lo comenté a que es mi novia, que hoy es mi mujer, que recuerdo que... Dije, mira, la sede de esta empresa está en Barcelona. Está en Barcelona, sí, en los edificios Trave, ¿no? Entonces, bueno, total que me llama, me cita a las 11. Yo le dije a entonces mi novia, le digo, mira, tengo una cita a las 11. La verdad que estaba muy nervioso y tal. Digo, si quieres, después quedamos para comer, ya que quedamos luego, y quedamos a las 2, pues ahí cerca en el Corte Inglés, ¿no? Perfecto. Bueno, total que llego a las 11. Entonces, bueno, me dice la secretaria, se espere aquí. Entonces le espero, muy bien. Bueno, va pasando el rato, no llega. De repente sale como a las 12 y pico, llega el presidente, sale de la sala donde estaba, se me acerca, dice, tú, perdona, yo tengo cita contigo, pero mira, si no te importa, tengo una reunión, casi que no me va a dar tiempo verte ahora, ¿estás libre para comer? Le dije, sí, por supuesto. Qué bueno. Sí, por supuesto. Y entonces Qué bueno. me dice, venga, pues que comemos juntos, ¿no?
Entonces pues, también me quedé esperándole y entonces, por desgracia, no tuve forma de avisar, no había móviles entonces, no tenía forma de avisar a mi novia entonces, aparte de dejarle el plantón, pero bueno, fue por un buen motivo. Y entonces estuvimos charlando, ¿no? Con este hombre. Era que un hombre impresionante, impresionante. Y recuerdo que estuvimos hablando, le conté pues toda la historia un poquito más, él quería saber más, ¿no? Y, pero, ¿cómo? Y me dijo, bueno, pues sí, yo creo que hay posibilidad, ¿no? Yo creo que hay Pero ahí tú le posibilidad. estabas ya contando cómo tú eras, tu forma de ver, tu historia, y él se fijó en ti, ¿eh? Sí, me dijo, mira, hay Muy bien. posibilidad. De hecho, me acuerdo que una de las cosas que hablamos, porque a mí una de las cosas que me preocupaba, cuando dice, bueno, yo pero quiero decirle algo, le decía al presidente, digo, mire, yo quiero ir a la India para levantar el país, para apoyar, para ayudar a aquella gente, ¿no? Ajá. Y le quiero hacer una pregunta, si no me molesta, digo, ¿usted va a la India a ganar dinero o va a ayudar al país, ¿no? Y entonces me dice, ¿estás seguro de que quieres dedicarte a la empresa? Digo, sí, estoy seguro. Ah, Pues yo también lo creo, me dijo, ¿no? muy bien. Pues yo también lo creo. Yo creo que, fíjate, hay veces, ¿sabes lo que te decía de esa forma de ver en la que ves todo lo que podría ser? Sí. Bueno, pues yo creo que esa persona en ese momento Vio me en miraba ti. así, me miraba así, Muy bien. me miraba así. Ahí aprendí, ¿no? También cuando uno, dices, todos, ¿no? Te decía, tenemos un don, pero a veces también lo aprendes a ver en otras personas, Claro. ¿no? ¿Pasaste a trabajar para esta empresa? Y entonces pasé a trabajar para esta empresa. ¿Volviste a la India? Volví a la India, sí, volví a Pune. Mira, y ahí fue maravilloso. ¿Se puede porque, decir la empresa? sí, mira, era una joint venture, es Ficosa, es la empresa española, Ajá. y una joint venture con Tata. ¿Conoces Tata? Sí, sí. Él es Sí, sí. gigante, ¿no? Sí, sí, fabricados en la India, claro. Sí. Y Sí. entonces tenían esta joint venture en Pune, y la verdad es que fue una experiencia maravillosa, porque ahí descubrí de entrada, ¿vale? Además, yo hablo mucho con el tiempo, ¿no? Le hemos ido poniendo nombre a las cosas, pero esas intuiciones primeras de cómo poner amor en las cosas, ¿no? Le hemos ido llamando dirección por misiones, ¿no? Que es de pensar la misión, cuál es el sentido de tu trabajo, ¿no? No solamente mirar el cuánto, que son los objetivos, ¿no? Los objetivos es cuánto haces, cuánto vendes, cuánto produces, Siempre. cuánto tal, no sé qué, ¿no? Pero claro, nosotros tuvimos mucha suerte porque empezábamos una fábrica nueva, por tanto, los objetivos tampoco teníamos unos objetivos claros. O sea, oye, ir ahí y haced lo que podáis, ¿no? Y de ahí, oye, mira, pues los números tienen que salir, pero adelante, ¿no? Y aquello nos dio mucha libertad también, ¿no? Además, el presidente era una persona que confiaba mucho en la gente, ¿no? Y siempre pensaba a qué gente enviar a los sitios, ¿no? Y entonces, cuando llegamos ahí a Pune, fabricábamos espejos retrovisores, ¿no? Para los Tata, entiendo, ¿no? Para los Tata, efectivamente, ¿no? Pero rápidamente nos dimos cuenta que nuestro trabajo era más allá. Íbamos más, queríamos ir más allá de simplemente hacer retrovisores, que era mucho, que son piezas de seguridad, esto ayudábamos, por supuesto estamos contribuyendo, pero queríamos hacer una empresa más humana. Queríamos que nuestra empresa tenía que ser como un ejemplo de humanidad. Y entonces lo que fuimos viendo era identificar, oye, ¿cómo lo podemos hacer, ¿no? Y entonces, bueno, pues encontramos rápidamente, y es una cosa que le pedimos permiso también al equipo de Tata, construir una empresa sin castas. Fue maravilloso. La dignidad de la persona, ¿no? ¿Accedieron a ello? Sí. Muy bien. Poquito a poco tomamos algunos referentes, Coca-Cola había sido uno de ellos también, o sea, había algunas empresas que también estuvimos hablando con ellos, cómo lo podíamos hacer, ¿no? Entonces, fíjate, al hacer retrovisores, y queríamos hacer muy buenos retrovisores, se nos juntó también un propósito más elevado, ¿no? Un sentido del trabajo donde todos somos iguales, ¿no? Y trabajar, todos somos iguales, y dejar algo en el país. Pues es lo que yo le decía al presidente, yo quiero dejar algo en el país, ¿no? Quería dejar algo más que los retrovisores, ¿no? Sí. Bueno, pues dejamos el inicio, ¿no? Un ejemplo de empresa sin castas. Mira, fuimos una empresa que ganó dinero desde el primer año. Desde el primer año. Cuando había un plan de inversión que era hasta el tercero, me parece, que no íbamos a ganar dinero. Pues ganamos desde el primer año. Desde el primero, ¿no? Qué fuerte. Bueno, porque es que es algo impresionante, ¿eh? Cuando la gente tiene un sentido trascendente del trabajo. Yo te aseguro que la gente ha trabajado de una manera muy diferente, muy diferente. Cuando se acaba ahí el trabajo, porque sí o porque deseas volver. Entonces de ahí me envían a México, luego enfermó mi suegro y entonces venimos un tiempo, enfermó de cáncer y nos venimos a Barcelona. Vaya. Y después me fui a Inglaterra.
Y cuando estaba en Inglaterra me llamó el presidente. ¿Te acuerdas el presidente con el que había estado unos años antes? Que lo había visto pocas veces, ¿no? Había visto comiendo en aquella comida, me lo había encontrado en la India alguna vez y tal. Y entonces me llama y me dice, mira, hemos comprado una empresa, entonces hay uno de los gerentes que lo tenemos que enviar para allá y nos queda de una de nuestras empresas, necesitamos cubrir el puesto de gerente. Y yo pensaba en ti. Yo tenía 26 años. En aquel entonces había ocupado puestos, pero se había sido de manager, ¿no? Pero no había sido ni director, ¿no? Y me estaban ofreciendo un puesto de gerente, ¿no? Y entonces, bueno, pues me dice, en aquel entonces me temblaban las piernas cuando y entonces me dice, bueno, yo, mire, no sé, necesitaría pensarlo un poco, ¿no? Y me dice, sí, no te preocupes, tranquilo. Dice, mira, tómate tu tiempo. Mañana a las 11 te llamo y me contestas, ¿vale? Así son los presidentes. Y entonces, total, que le llamo al día siguiente y digo, bueno, pues acepto, ¿no? Entonces, pero me gustaría charlar con usted, ¿no? Antes. Dice, sí, por supuesto, ¿no? Entonces le fui a ver y le conté, ¿no? Digo, mira, yo no sé si tengo experiencia para esto que me está encargando. Mira, Carlos, yo lo veo. Yo te veo y lo veo claro y lo veo, ¿no? Esa percepción otra vez, ¿no? Contigo. Otra vez, ¿no? De ver lo que podría llegar a ser, ¿no? Lo que podría llegar a ser. Y me dice, yo lo veo, ¿no? Que además yo necesito aquí una persona pues que tenga las características que tú tienes, ¿no? Dice, pero te voy a decir algo. Te voy a decir que es lo más importante que tienes que hacer, ¿no? Dice, mira, tú vas a tener un equipo de dirección, varios te van a doblar la edad, ¿vale? Dice, pero tú lo que tienes que hacer es quererles. Quiéreles. Tú quiéreles y verás que todo te va bien. Y dije, un amor en todo lo que haces, quiere a la gente, ¿no? Vas hacia atrás y dices, ostras, lo que habíamos visto en la India. Claro, ¿por qué nos funcionó también aquel proyecto de la India? Porque les queríamos. O sea, queríamos a esa gente. Y es que era muy importante, ¿no? Y entonces, claro, y de repente, pero te he de reconocer que eran cosas que eran más internas. O sea, que yo nunca le había puesto palabras de esa forma, ¿no? Cuando estaba en la India nos decía, vamos a querer a nuestros empleados, ¿no? Vamos a querer a los operarios, ¿no? Bueno, hablábamos de justicia, de igualdad, de propósito, hablábamos de... Pero este hombre me lo estaba poniendo en palabras y me lo decía, mira, Carlos, lo más importante, quiéreles. Empieza por tu equipo de dirección y luego los que trabajan para ellos. Así hasta los 500, quiéreles. Bueno, y esto es lo que hice. Lo intenté por lo menos, wow, ¿no? Esto por lo menos es lo que intenté, ¿no? Son enseñanzas, ¿no? Entonces, ¿qué te diría? Pues, y de ahí, por ejemplo, nació la dirección por misiones. Con ese equipo de dirección, pensando realmente en cómo poner el amor, ¿no? en el trabajo, en querer a la gente también, ¿no? Hablábamos mucho del disfrutar del trabajo. Era una cosa muy importante, ¿no? Yo al equipo de dirección les decía, mira, yo no os puedo enseñar demasiado, pues todos aquí, la mayoría me dobláis la edad. O sea, ¿qué os voy a decir yo? Cada uno sabéis de lo vuestro más que nadie, ¿vale? Pero sí que os puedo ayudar en algo, a disfrutar del trabajo que hacemos. ¿Qué os parece? Se quedaron todos así que te quedaban mirando, nos decían, y ahí un poco nació pues esta idea de la misión, ¿no? De hecho, el director de calidad, de un tío muy bueno, me decía, está bien, y esto está relacionado con la misión, ¿no? ¿Qué es eso de la misión? Sí, ¿verdad? Entonces fuimos a seguir trabajando, y de hecho ahí pues nació de manera muy natural, había una reunión que se llama la reunión de dirección por objetivos, que siempre llevamos teniendo, ¿no? Pero empezamos a trabajar una idea de más allá, ¿no? Los objetivos son cuánto haces. Pero oye, ¿y si nos ponemos a hablar realmente de cuánto queremos a la gente? ¿Cuánto hacemos por nuestra gente? ¿Cuánto de humanidad, ¿no? Y entonces, ¿cuánto amor estamos poniendo en todos esos objetivos, ¿no? Y eso lo llamamos misiones. Y entonces lo escribíamos y cada uno pues explicaba lo que llevaba dentro. Lo has hecho y lo has hecho muy bien dentro del sector, de nuestro sector. Manolo, bueno, que es una bellísima persona y es el presidente, director general de una de las empresas del recambio del sur, ¿no? Él, cuando yo le conocí, le veía una persona con unas enormes ganas de humanizar la empresa, ¿no? Y realmente de trabajar con unas ideas maravillosas, ¿no? Y dije, este hombre es como si hubiera conocido a la Madre Teresa el día, ¿no? Dije, este hombre es que lo explica mucho mejor que yo y toda la ilusión que tenía, ¿no? Por
hacer feliz a la gente, ¿no? Y para él la idea de la felicidad era algo importantísimo, ¿no? Él me decía, mira, ganar dinero para mí no es lo más importante, ¿no? Y yo me acuerdo que le retaba, igual que retaba también. Yo lo reté y le dije, pero a ver, Manolo, dices que ganar dinero es lo más importante. De hecho, sí. Mira, yo lo que quiero es ganar el beneficio previsto. Nosotros prevemos el beneficio necesario para las inversiones, para que las cosas vayan bien, para pagar a los accionistas y tal. Y ya está. Y ese es el beneficio que tenemos. Digo, ya, pero ¿y si ganáis más qué? Al cliente. Me dice rápido, ¿no? Digo, bueno, para el cliente, ¿no? Y yo, sí, para los talleres. Y entonces, a ver, Manolo, eso está en tu imaginación. Pero todo el mundo cuando lo que piensa es ahorrar dinero para el accionista, ¿no? Y dice, no. Y le digo, a ver, Manolo, ¿me dejas un momento? Digo, salgo del despacho, me voy al almacén y se lo voy a preguntar a una de la gente que esté por ahí. El primero que pase, ¿me dejas? Adelante, Carlos. Y digo, ¿vale? Y entonces me voy para allá, me voy al almacén. Lo pregunto y digo, oye, a ver, tú intentas hacer las cosas mejor. Sí, nosotros intentamos las líneas, que nos salgan, que tengamos productividades, intentamos hacer... Oye, ¿y cuando ahorráis dinero, para qué lo hacéis? Me dice, para el cliente. Digo, vaya, esto sí que tiene... Bueno, pues me encontré a una persona realmente auténtica, ¿no? Esto quizá demuestra que la dirección por misiones no es solo para las grandes multinacionales, sino que llega pues al sector de la distribución, en nuestro caso, pues pequeños talleres. Este fue el punto de inflexión que te comentaba, ¿no? Ahí es lo que... Yo creo que ahí es donde de repente empezamos a ver, y entonces empezamos a ver que, mira, realmente esto sirve para cualquier empresa, ¿no? Siempre que los directivos, los que están ahí dentro, tengan el deseo de hacerlo, ¿no? Y el deseo, el que crean en ello, que crean en ellos mismos, eso es muy importante, que crean en ellos mismos también, ¿no? Y que quieran llevar esta humanización a las empresas, ¿no? Entonces, a partir de ahí, ya se juntó, pues, una empresa en la que estamos trabajando. Él es todavía, digamos, el propietario junto con sus hermanos, por lo tanto eso también te da una estabilidad. Sabes que lo que te están diciendo va en serio, ¿no? De repente va a un accionista y te va a cambiar al que está en la cabeza y ¿no? Ahí tienes, bueno, y con él empezamos a trabajar un plan, ¿no? Un plan que fue maravilloso, ¿no? Empezar a trabajar. Ahí además se juntaron varios, yo creo que se alinearon varios astros también. Había otra persona dentro de la organización que conocía aquel entonces, Juan de Dios López Uceda, que lo habéis tenido aquí, vosotros la conocéis bien, ¿no? Y Juan de Dios de también, tenerlo aquí también, sí. Que de hecho fue él, la persona que vio la dirección por misiones en una sesión en San Telmo y dijo, esto nos interesa para nuestra empresa, ¿no? Y Juan de Dios estuvo dando mucha formación a la gente, les explicaba, les hablaba sobre la libertad, sobre la felicidad, sobre conocerse uno mismo, ¿no? Y entonces iba estableciendo esta base sobre la que íbamos luego nosotros a poner la dirección por misiones, bueno, y aquello desde entonces pues es una mancha de aceite, ¿eh? Es como se va expandiendo, ¿no? Hoy, es que yo creo que debe expandirse, ¿no? Porque por lo que entiendo se transmite a todo el equipo, ¿no? O sea, con este don que tienes de poder ver que un poco más allá, no por un efecto extraordinario, sino porque tú eres así. ¿Tú cómo ves si el mundo de la postventa? Es decir, se va expandiendo esta dirección por misiones, porque esto lo sabes tú mejor que nadie, pero este valor de las personas que trabajan en las empresas, y ya que estamos aquí, pues del mundo de la postventa, y ¿cómo lo ves? Mira, yo creo que se va expandiendo. A lo mejor un tiempo habíamos pensado que lo podíamos hacer más como te doy una formación y lo consigo hacer aquí y tal, ¿vale? La realidad es que no, ¿vale? Eso, como está funcionando muy bien, de persona a persona. De persona a persona. Esto lo hemos visto con Manolo. Bueno, empezamos con Manolo, 100 y pico empleados, ahora ya pues van por 800 o no sé cuántos, ¿no? Y persona a persona, ¿no? Entonces, realmente, como esta mancha de aceite, al final, ya te digo, nosotros creo que tuvimos la suerte de explicarlo, ¿no? de dejarlo en el terreno fértil, ¿no? Donde aquello pues fue creciendo. Pero luego a partir de ahí es cada uno se lo va explicando a otros, ¿no? Hace poco me explicaba Juan de Dios, que sigue dando estas formaciones todavía hoy, ¿no? Y me explicaba cómo le estaba dando en una nueva empresa, pues que ha hecho una fusión, y entonces ahora estaban explicando y me decía, y es que la gente es
tan necesitada de todo esto, que estaban todos entusiasmados, ¿no? Entusiasmados con todo lo que están viviendo. Pero para eso tienes que verlo con autenticidad. Tiene que ser alguien como yo que me lo está explicando. Es que es muy Bueno, importante o la esto, parte ¿no? quizá más real, ¿no? Porque cuando pasa esto en una empresa, pues al final repercute en el caso en nuestro sector en el que conduce el coche. Cuando tú ves esa pieza, no ves una pieza, ves todo lo que todo lo que está por detrás, ¿no? Entonces, claro, Esto, cuando tú ves esto en el trabajo, ¿no? Pero cuando es de fantástico. verdad, ¿eh? Cuando es de verdad, como lo que decía de, oye, me voy al almacén y le pregunto, ¿qué pasa cuando ahorras costes para el cliente? ¿Y qué pasa cuando entregas a tiempo? Pues que hay una persona que confía en nosotros. Y hay además un cliente que confía en ellos. Y ese taller va a venir con nosotros, ¿sabes por qué? Porque hemos hecho que confíen en él. Y esto, claro, es fundamental. O sea, todo lo que es la distribución es muy importante la confianza, ¿no? Y en vuestro caso, os diría todavía un poco más, ¿no? Confianza por la seguridad, confianza también Claro, porque muchas veces el cliente final no entiende nada, muchas veces, ya. de lo que le está haciendo en el coche, ¿no? No, Y no, si él, pero está protegiendo, bueno, protegiendo. A ver, está cambiando una pieza claro, a su coche. pero el cliente Que, final, exacto, le están tocando su coche, él no sabe y él confía, claro, pero claro, a la que ya de repente te llama y te dice, oiga, no, que la pieza llegará más tarde, que ya no le dije mañana cuando se lo entregaré, que llegará más tarde, y eso, todo eso empieza a dañar la confianza, ¿no? Pues será que no sé qué, y empiezan a imaginarse uno cosas y tal, ya, no sé qué. Pues es fundamental, ¿no? Yo esto se lo cuento siempre a Manolo, ¿no? Luego a las otras empresas que han ido sí, sí. trabajando y que están trabajando con dirección por misiones, ¿no? Realmente la fortaleza que tenéis es que la gente en todos los sitios, en postventa, en el almacén, los que lo están llevando, los que están atendiendo, ¿no? Todos los que hacen el diagnóstico, todos están pensando, en último término, no solo ven la pieza, ¿no? Ven todo lo que está por Claro. detrás, ¿no? Y eso es fundamental. Y uno puede decir, bueno, ¿y esto ha sido importante siempre? Quizá a lo mejor en el pasado lo fue menos. Ya. Quizá a lo mejor en el pasado había unas condiciones distintas, ¿no? De la misma manera, la misión se realza la importancia de la persona en sí. O sea, te sientes como más importante, ¿no? Vamos a suponer como trabajador, ¿no? Que coges esa pieza, Sí. que para ti es ya dentro de la misión es súper importante, no equivocarte de referencia. Lo que estábamos contando, a su vez, te hace más importante. Sí, Con lo cual, te sientes mejor. Si te sientes mejor, ¿no? trabajas mejor, quieres decir, ¿no? Si Sí, te sientes mejor, trabajas mejor. Pues sí, claro. Y no solamente eso, no solo el tema de trabajar mejor, cooperas más, ¿no? Sientes la empresa como tuya, ¿no? También y son muy importante, y, ¿no? y quizá los objetivos al final económicos salen igual Mejor. o mejor. Mejor, mejor. Pues sí, siempre digo, ¿Sabes? pero si además, esto, por ejemplo, a Manolo no se lo tuve que enseñar porque él ya lo sabía, prácticamente lo hacía ya, prácticamente desde siempre. Lo pasé de la dirección por misiones le ayudó a hacerlo, ¿no? Pero muchas veces en estas empresas que como que imponen los objetivos, ¿no? Venga, tú tienes que vender tanto y si consigues 100, el año siguiente 120, y no sé qué tal, y te los impongo y tal, no sé qué, que al final lo que hacen es que te acaban engañando para... Y entran un Sí, sí. poco en toda una dinámica a veces de objetivos y de imponer objetivos y meter presión y presión a la gente y tal, no sé qué, ¿no? Pero yo esto siempre lo digo, crea sentido de misión, uno. Ujú. Primero hay que crear sentido de misión, confianza, preocúpate por la gente, quiéreles, ¿vale? Quiéreles. Y después de esto, deja que se pongan sus objetivos, ¿no? Ya lo verás. Ah, no, pero entonces los pondrán más bajos. Ya lo verás. Ya lo verás. Y entonces, Todo bueno, sale. más de una vez hemos tenido que pagar a la gente y decir, oye, espera, Ya. no vayas dando que hay un mercado, que tal, que esto es Ya. imposible, me estáis haciendo una cuota de mercado que no existe y tal, pero bueno, la gente, bueno, sí, o sea, si te sientes querido, realmente yo importo para esta empresa, ¿no? Claro, Yo me siento querido, ¿no? Y además me miran no como quien soy, me miran como podría ser. claro, Y entonces, wow, entonces yo me dejo de mirarme, incluso como me miro como quien podría ser. claro, Y entonces objetivos salen de manera natural, claro. salen de manera natural y son ambiciosos, pero por sentido interior, por sentido de misión, sentido de urgencia. No se ven como una imposición, ¿no? Y esto es fundamental. Ahora bien, en el momento en el que se empiecen a ver como una imposición, estás rompiendo la dirección por Ya. misiones. Entonces, Hay hay que que... tener este equilibrio. Ahora, ¿cómo se aprende esto? Y el propio trabajador es
¿Es libertad igual a más responsabilidad, quizá? Más libertad, más responsabilidad. Sería un... Bueno, yo creo En el, que en el buen sentido, quiero decir. sí, o sea, efectivamente no tiene mucho sentido que me des, digamos, esa libertad si luego no me dejas, ¿no? Asumir la responsabilidad, ¿no? Claro. Pero no es automático. Hay que exigirla Ya. también, ¿eh? O sea, la responsabilidad también, de hecho, dirigir por misiones es muy exigente. O sea, y es más exigente que los objetivos en cierta medida, ¿no? Porque al final lo que te estamos pidiendo es que tú crezcas como persona y que lleves a todo tu potencial, ¿no? Y que te exijas a ti mismo. Y también eso, y la gente lo ve, Ya. ¿no? Y también lo ven tus compañeros. Ven si, oye, tú estás ahí para pasar unas horitas o estás ahí para... Entonces, libertad, sí, pero siempre con la responsabilidad. Y al mismo tiempo es dar mucha libertad, Y eso se muchas trabaja. ideas y también exigir con responsabilidad, ¿no? Y que cada uno sea el primer evaluador de sus propios resultados, pero luego también sus compañeros. Esto es fundamental, ¿no? O sea, de hecho, invitamos mucho que sean los propios compañeros, no solamente... Y luego a lo mejor el jefe estará ya para ver que la evaluación de los compañeros esté bien hecha y tal, porque también puede haber... Pero que sea el propio equipo, ¿no? Primero la persona, que seas tú, ¿no? El dueño, digamos, de tu propio desarrollo. Y luego ya a partir de ahí que te puedas apoyar en los compañeros y luego pues que la empresa también te vaya facilitando todo ese desarrollo, ¿no? Libertad con responsabilidad y ambas cosas tienen que ir de la mano. Carlos, decía al principio, teníamos una misión y un propósito que era conocerte un poco mejor, un poco Y yo el más. compartirlo con vosotros, que tenía muchas ganas. Misión cumplida. Ernest, muchas gracias, Ernest. Ha sido un placer conocer al Carlos en el centro comercial en Calcuta con María Teresa. Y nada, espero verte pronto y muchas gracias repito, por haber venido A y vosotros. así de esta manera con tanto amor que le Sí. pones a las cosas. Gracias. Gracias a vosotros. Hasta pronto.